andan? Espero que bien. Ahora, mientras estábamos orando, mientras Cari oraba, en un momento oró como diciendo que Dios quería entregarnos tesoros y nos estaba dando llaves para poder acceder a esos tesoros, a esas cosas que Él fue preparando ya para nosotros y a veces nosotros no disfrutamos por distintas situaciones personales por las que vamos pasando, pero tenemos que saber esto, ¿no? Que Dios siempre quiere revelarse y Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Y en este sentido me resulta bastante interesante que a lo largo de todo este último tiempo, los 21 días de ayuno, orábamos por Israel, pero al mismo tiempo había una oración muy presente respecto a la iglesia. Y es prácticamente cada día de los 21 días escuchaba esta oración de Pablo que está en Efesios 1, 16 y al 19, de que Dios derrame de su espíritu de oración y de sabiduría. Todos los días del ayuno escuchaba y oraba esto: Dios, derrama de tu espíritu de revelación y de sabiduría sobre tu iglesia, sobre esta generación. Y dice así Pablo, ¿no? En Efesios 1. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. La oración de Pablo empieza diciendo: quiero que derramar sobre ustedes un espíritu de revelación y de sabiduría para que puedan seguir conociendo a Jesucristo y que eso les abra los ojos del corazón, les ensanche el corazón y vaya transformando también su corazón, para que puedan conocer tres cosas, dice. La esperanza a la que Él nos llamó, que esto tiene que ver con un llamado global de participar como iglesia de sus planes, pero también que conozcamos la esperanza a la que Él me llamó a mí personalmente, qué es lo que Él quiere que yo haga, cómo quiere que yo lo sirva, cómo quiere que yo mismo dé a su corazón. Después dice: ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Que esto tiene que ver con el hecho de que nosotros somos su herencia, nosotros somos la recompensa. Él pagó un precio por nosotros y ese precio, ese amor que Él demostró por cada uno de nosotros es algo a lo que nosotros tenemos que responder entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. Hay un espíritu, va a decir en Romanos, va a decir que es el mismo espíritu que revivió a Jesús de los muertos, el espíritu que obra en medio de nosotros que somos sus hijos. Y tenemos que vivir esta realidad. Podemos llenarnos la boca de decir el espíritu es de poder, pero vivir sin poder. Y esto tiene que ser grabado, estas tres cosas tienen que ser grabadas en nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? Con este espíritu de revelación y de sabiduría, que también es espíritu de poder. Y hoy cantábamos también de la mano de Roxy que tenemos que conocer a Jesús y después buscar también de su presencia en la última canción. Y este conocer a Jesús es la razón por la cual pedimos el espíritu de revelación y de sabiduría. Pero vamos a ver después, un poco más adelante, que hay un poco más de por qué son necesarias estas dos cosas. Pero vayamos primero a 1 de Pedro 2. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios.
Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vamos conociendo a Jesús, que es esa piedra viva, y al acercarnos a Él y ser transformados como Él, nos vamos convirtiendo nosotros mismos en piedras vivas con las cuales Dios dice que Él está edificando una casa espiritual. Una casa espiritual en la que las piedras vivas le van sirviendo a Él y vamos a ver que somos levantados como un sacerdocio santo. Que dice que vamos ofreciendo sacrificios espirituales a Él y que Él los acepta. Pero tenemos que entender eso, no somos las piedras vivas con las que Él construye la casa porque Él quiere habitar en medio nuestro, Él quiere habitar en nuestras vidas. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Somos templo y Él está edificando ese templo con base en Él, porque las piedras vivas solo son vivas porque se edifican sobre una piedra viva. Y ese espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, el espíritu de poder, habita en medio nuestros. Y esta es una realidad que tiene que empezar a grabarse a fuego en cada una de nuestras vidas. Y después Pedro va a seguir escribiendo, vamos a leer 2 versículos más de esta carta, que veníamos leyendo 1 Pedro 2, 9 y 10 ahora. Y sigue diciendo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Somos linaje escogido, somos pueblo, somos nación, somos familia. Y todas estas cosas las somos porque Él pagó un precio. Va a decir Pablo en Efesios, va a decir que Él derribó un muro para hacer un solo pueblo en medio de nosotros. Y Él pagó un precio para comprarnos, liberarnos de la paga del pecado y de la muerte. Pero nos compró con un propósito. Y dice acá que es que seamos una nación santa, apartada, elegida por Él, para anunciar sus maravillas, proclamar sus maravillas y ser reyes y sacerdotes. Esto es, estar en la presencia de Dios, interceder delante de Dios, representar a Dios delante de la gente, guiados por el Espíritu Santo. Y también esto implica ser familia. Y acá lo que Pedro está diciendo es, ustedes antes no eran pueblo, no habían recibido misericordia, pero ahora son pueblo y han recibido misericordia. Y esto tiene que ver un poco con este misterio de Dios del que estábamos profundizando en este último tiempo, que el pueblo de Israel había sido elegido, después fue endurecido su entendimiento, su corazón, y ahí entramos nosotros como injertos en un olivo. Pero nos unimos a ese plan, a esa promesa de Dios, y ahora somos en este momento nosotros los que estamos llevando adelante esto. Y tenemos que entender esta realidad. Le pertenecemos a Él y Él pagó un precio. Y el último miércoles estuvimos hablando de esto. Estuvimos hablando del misterio de Dios con Israel y todo. Y veníamos diciendo ahora que somos una nación de reyes y sacerdotes que tienen que ofrecer sacrificios santos a Dios, porque esa es la forma en la que Dios edifica y va edificando su iglesia. De vuelta, templo del Espíritu Santo. Entre todos nosotros juntos como pueblo, como familia. Romanos 11, Pablo explica esto, de
que somos pueblo de todo el misterio de Israel y que nosotros somos injertados en el olivo. Romanos 12 empieza diciendo esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, como habíamos leído antes, ¿no? En Pedro. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje lo solemos leer aisladamente, pero cuando habla de la voluntad de Dios, está hablando de entender y comprender el plan global de Dios y los misterios de los que venimos profundizando hasta ahora. ¿Y cómo hacemos para comprobar esos misterios? ¿Cómo hacemos para recibir el espíritu de revelación y de sabiduría y para operar en el espíritu de revelación y de sabiduría y de poder? Ofreciendo lo que fuimos llamados a ofrecer, sacrificios santos. Y esos sacrificios santos somos nosotros mismos. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Cómo? Haciendo las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer, disciplinas espirituales, ayuno y oración, aunque a mi carne le cueste. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada, y esa es la forma en la que nos vamos arraigando en la presencia de Dios. Y veníamos leyendo que somos una nación de reyes y de sacerdotes, que estamos y crecemos en la presencia de Dios. Pero para ser verdaderamente reyes y sacerdotes tenemos que comprender la profundidad del corazón de Dios, porque es a Él al que estamos ministrando y es a Él al quien estamos representando. Los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento veíamos que eran ungidos, ¿no? Vemos el caso de Aarón siendo ungido, de Saúl siendo ungido, de David siendo ungido. Y esto quería decir, están apartados para un servicio especial, están apartados para representarme a mí. Y eso mismo es lo que ahora somos nosotros. Fuimos ungidos, Dios pagó un precio para que le sirvamos, para que le adoremos, para que hagamos todas estas cosas, pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar y veo que somos imperfectos. Cada uno de nosotros es imperfecto, pero al mismo tiempo tiene esta realidad de que somos santos también. Y esa es nuestra verdadera identidad y tenemos que vivir para eso. Pero yo me puse a pensar y encontré un ejemplo de un rey y un sacerdote que trabajaban juntos en un momento de la historia puntual, y en un momento se desanimaron porque dejaron que sus propias imperfecciones y las dificultades que tenían que atravesar corran la mirada de lo que tenían que hacer, pero Dios les habló y los hizo seguir en su misión. Estos dos reyes y sacerdotes, el rey era Zorobabel y el sacerdote era Josué, que esto pasaba en el momento en el que después del exilio tenían que reconstruir el templo. La historia en sí la encontramos en el libro de Esdras, los primeros capítulos de Esdras, creo que hasta el 4. Pero lo que había pasado es eso, habían empezado a reconstruir el templo, todo parecía ir bien, levantaron el altar y ya los pueblos, el enemigo empezaba a incomodar y empezó a venir oposición. Se empezó a levantarse oposición en contra de la obra que Dios quería hacer en medio de su pueblo a través de estos dos hombres que estaban liderando al pueblo. Y Dios, en ese momento, cuando ya se había detenido la obra por causa de la oposición, Dios levanta a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. Y Zacarías puntualmente
En una sola noche dice que el tipo tiene 8 sueños. Yo ya con un sueño ya me quedo, capaz, si es medio fuerte ya me quedo medio sacudido, pero si no me quiero imaginar, ¿no?, que Dios te hable 8 sueños en una sola noche, tiene que ser un montón para procesar. Y los 2 sueños del medio, ¿no?, el cuarto sueño y el quinto sueño, tienen que ver justamente con lo que Dios quería hacer con este sacerdote y con este rey. Zacarías 3 encontramos el cuarto sueño. Voy a leer el que estaba bien ante el ángel del Señor y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí, dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: ¿cómo puedes ver? Yo te he librado de la culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Josué se había apartado de lo que tenía que hacer, se había ensuciado sus ropas, había dejado ese oficio sacerdotal un poco de lado, se estaba mezclando con el pueblo que estaba haciendo cualquier cosa, porque sabía, de vuelta, porque la oposición era tan grande que habían detenido todo y estaban en una ciudad que ni era ciudad, construyendo casas ellos mismos. Y Dios dice: estás sucio, pero tenés un oficio porque yo te aparté. Tenés propósito porque yo te aparté y yo quiero que vos sigas esta obra. Y no hay nada que te pueda acusar porque yo ya te perdoné. No es que te rescataste vos mismo, no es eso. Sos como un carbón que estaba en el fuego y yo te saqué de eso. Yo te liberé de eso. Te limpié, te perdoné, tus pecados están en el fondo del mar. ¿Y cuántas veces a nosotros mismos nuestros pecados o las acusaciones en nuestra contra hacen que terminemos negando lo que Dios ya hizo en nosotros y que nos detengamos? Y en este momento me estaba recordando este pasaje que también leíamos el domingo que Debo nos leía, que el acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz del Calvario. Pero cuántas veces, volviendo un poco a lo que hablábamos el domingo, cuántas veces seguimos escuchando otras canciones y no escuchamos lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Pero Dios a este sacerdote dice que, en el sueño, ¿no?, de Zacarías, dice que Dios lo mandó a vestirse porque tenía cosas que seguir haciendo. Esto respecto al sacerdote. Ahora sí, aguántenme que vamos a leer el capítulo 4, que es lo que habla respecto a la otra figura, a la figura del rey, el equivalente del rey Zorobabel. Y es una visión que arranca un poco compleja, después la explica un poco, y lo que generalmente entendemos es la mitad, pero vamos a leerlo todo porque la verdad que todo tiene que ver con todo. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de un sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me preguntó: ¿acaso no sabes? No te voy a preguntar. Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra de Dios para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza.
Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y ahora vuelve la parte compleja. De vuelta. Entonces le pregunté al ángel, ¿pero qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, ¿qué significan estas 2 ramas de olivos junto a los tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Bien, el medio se entiende, pero lo que respecta a los olivos, Zacarías en su momento con el sueño y al ángel no lo entendió y le pidió que lo explique. Así que vamos a detenernos un toque en entender qué son estos 2 olivos. Estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Otras versiones van a decir que están en la presencia del Señor de toda la tierra. Estos 2 ungidos fueron apartados, como que son los olivos, pero fueron apartados, fueron ungidos como reyes y sacerdotes. Un rey y un sacerdote que tenían una obra que hacer, pero solo podían hacer esa obra estando conectados a la presencia de Dios. Y es por eso que dice, no es con mis fuerzas, no es con tus fuerzas, sino va a ser con tu espíritu que vas a poder hacer la obra que yo te encomendé. El olivo dependía de la presencia de Dios. Y al mismo tiempo ese olivo terminaba dando aceite para una lámpara, que la lámpara es la lámpara que estaba en el lugar santísimo en el templo, que esa lámpara implicaba la idea de la revelación de Dios. Entonces lo que está diciendo acá es, cuando la iglesia como reyes y sacerdotes se conectan y crecen y desarrollan en la presencia de Dios, van a tener aceite y van a tener revelación. Y van a poder hacer la obra que yo los mandé a hacer. ¿Por qué? Porque mi espíritu, mi unción va a estar sobre ellos. Y nosotros también necesitamos de esa unción, necesitamos del espíritu para hacer todo. ¿Y por qué? Pero si nos alejamos de eso, vamos a ver gigantescas montañas y nos vamos a desanimar y vamos a dejar de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero acá lo que Dios le está diciendo a este rey es, no importa, si vos te conectás con mi espíritu, entonces esa montaña no va a ser más que escombros. Entonces vas a poder construir, porque yo lo que empiezo, dice Dios, yo lo termino. El que empezó la buena obra la va a terminar. Él va a edificar una casa de piedras vivas, de reyes y sacerdotes, que le van a servir todo el día. Y entonces la revelación va a ser completa. Amén. Y ahora lo que quiero hacer como una reflexión sobre la reflexión, pero esto sí no lo tomé en literal, es posta interpretación mía, pero ¿por qué acá hay 2 olivos y después Pablo habla de 2 olivos en Romanos y que somos injertos de un olivo? Y yo me ponía a pensar esto, y esto es lo que me daba vueltas en la cabeza, y yo decía, esos 2 olivos son un olivo, son un pueblo, pero tenemos que entender que cuando esté la plenitud del olivo y el pueblo de Israel sea llamado a celo, ese remanente, y la iglesia también active, y sean de esos 2 olivos un solo olivo, entonces la revelación también va a abundar.
Y entonces va a ser ese momento en el que el deseado de las naciones vendrá y toda la tierra será llena de su gloria. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces tenemos que conectar con ese plan también. Entonces, ¿por qué? Porque solo cuando seamos uno, el mundo va a creer. Todo está conectado en cierta forma. Pero estos dos olivos, los reyes y sacerdotes, que son uno en función, decía que estaban en la presencia de Dios, que estaban al servicio del Dios Altísimo. Y esto me llevó a otro personaje que es Elías. Elías, cada vez que tenía que hacer algo, o tomar una decisión, el tipo decía, por ejemplo, en Primera de Reyes 17:1, esto es cuando dice, no va a llover, hasta que yo diga que va a llover, dice Dios. Elías empieza diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Otras versiones van a decir, vive Jehová a quien yo sirvo. Tenemos que depender tanto de Dios que vivimos en su presencia. Estamos arraigados en su presencia. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar efectividad. Y nacer en la presencia y crecer en la presencia no es algo solo de Elías. Isaías 53, profecía hermosa, no la vamos a leer toda ahora, pero si es por mí la leería, que es la profecía del siervo sufriente de Dios, ¿no? Isaías 53:2 arranca diciendo, creció, hablando de Jesús, ¿no? Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz en tierra seca. ¿Qué está diciendo? Jesús creció en la presencia de Dios. Por eso también es que él, al igual que Elías, era efectivo. Y esta idea de que creció como un vástago, que creció como el renuevo de ese tronco, también la encontramos en otra profecía de Jesús, que es Isaías 11, de los versículos 1 al 5. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Al que nace en la presencia de Dios y crece en la presencia de Dios, el Espíritu termina reposando sobre esa persona. El Espíritu termina ungiendo y llenando a esa persona de todas estas cosas: sabiduría, conocimiento, poder, revelación. Queríamos que el Espíritu, arrancamos orando, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, presentame a Cristo. Bueno, acá lo que está diciendo es, ¿querés eso? Crece en la presencia del Señor, como esos dos olivos, porque eso te va a dar efectividad. Y dice acá que él crecía y se deleitaba en el temor del Señor. Esto también tiene que ver, ¿por qué? Va a decir Proverbios, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? Es estar consciente y vivir consciente de que Dios lo sabe todo y de que Él se agrada cuando yo hago lo que a Él le agrada. Necesitamos sabiduría. Zorobabel tenía una tarea que era reconstruir el templo, pero necesitamos sabiduría para construir. ¿Por qué? Porque la revelación nos dice el qué. Por la revelación entendemos las cosas, pero es por la sabiduría que construimos.
Va a decir en Proverbios 8:30, este versículo no se los di a los chicos, pero va a decir que la sabiduría estaba desde el principio como arquitecta. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría para construir. Necesitamos sabiduría para que cada uno de nuestros pasos sea guiado por Dios y sea efectivo y eficaz y firme. Proverbios 9:1. La sabiduría construyó su casa, labró sus 7 pilares. Necesitamos sabiduría para edificar nuestras propias vidas. Necesitamos sabiduría para crecer como iglesia, porque somos templo del Espíritu. Y necesitamos del Espíritu. Lo necesitamos y necesitándolo construimos un lugar para que Él quiera estar. No es cuestión de huevo o la gallina, necesitamos las dos cosas. Reconocer que necesitamos de Él, humildad, pero también querer agradarle a Él y ser una casa en la que Él quiera habitar. Que nuestras vidas sean casas en las que Dios quiera habitar. Las profecías de Isaías se cumplieron en Jesús. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia del Señor lo acompañaba. En Malaquías, hacia Malaquías 4, va a haber una profecía de que Dios va a enviar una figura como que va a preparar el camino para el rey. Y en Lucas 1:17, el ángel se le aparece a otro Zacarías. No éramos muy originales con los nombres, porque después también vamos a hablar de otro Josué, pero a otro Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, y le va a decir: vas a tener un hijo y él irá primero. Lucas 1:17. Él irá primero y dice: delante del Señor. Estos son los dos ungidos que estaban delante del Señor. Es esta idea de estar en la presencia de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque estando en la presencia del Señor constantemente, delante del Señor, dice que Él va a andar con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Sabiduría, poder, el espíritu de Elías se desbloquean. ¿Cuál es la llave de eso? Estar en la presencia del Señor todo el tiempo. De este modo, dice, preparará un pueblo bien puesto para recibir al Señor. Y esta es la promesa que le da el ángel cuando se le aparece a este otro Zacarías respecto a Juan. Y después de eso lo deja mudo por un tiempo, y cuando puede hablar, dice que Zacarías se pone a adorar a Dios y levanta un cántico que también encontramos en Lucas 1. Voy a leer los versículos 74 al 76. Él nos concedió que fuésemos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. ¿Cómo le servimos con santidad y justicia? Viviendo en su presencia todos los días. Y tú, hijito mío, respecto a Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Y acá lo que está diciendo es mi presencia la que prepara el camino, y es mi presencia la que hace que perseveres hasta el fin. Es mi presencia la que va delante. Y nosotros a veces tenemos que dar pequeños pasos de fe y creerle a Dios. Me quedan leer solo 2 versículos, pero quiero que vayamos a Josué 3, voy a leer el versículo 5, pero esta es una historia que como casa nos interpela, porque es cuando guiados por Josué, el pueblo cruza el Jordán y entra a la tierra prometida. Pero para cruzar el Jordán
tenía que ir delante de ellos el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Y dice Josué 3:5. Vieron otro Josué con esta idea de los nombres que se repiten. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Está diciendo acá, esperen que el Señor haga cosas y después ustedes van a responder? No, den pasos de fe. Después los sacerdotes se van a tener que mojar los pies. Los sacerdotes, ¿quiénes somos sacerdotes acá? Nosotros. ¿Quiénes son los que llevan el arca? ¿Quiénes son los que abren camino para los demás? Nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Estando en la presencia de Dios todos los días. Es un paso de fe. Es hacer lo que capaz hasta ahora no te venís animando. Y es también tomar una decisión consciente de: me voy a santificar. Me voy a santificar. Y yo me preguntaba, si quieren ahora sí ya vayan pasando el equipo de alabanza, pero yo me preguntaba cómo es que podemos amar prácticamente la idea de la presencia como algo que no sea puramente abstracto. Y Dios me respondió: en el arca que representaba mi presencia había 3 cosas: la ley, la vara de Aarón y el maná. La ley, que representa la instrucción de Dios, que representa el plan de Dios, que representa ese pacto de fidelidad que Él hizo con nosotros. Tenemos que amar esa instrucción. ¿Por qué? Porque así vamos a amar la presencia de Dios también. Tenemos que amar la vara de Aarón, que esto es un símbolo, era un símbolo de autoridad, un símbolo de poder, pero al mismo tiempo era un símbolo de la elección de Dios. Y tenemos que confiar en que los criterios de Dios son los mejores. Tenemos que amar a nuestras autoridades y a las personas que Dios puso por sobre nosotros. Y esa también es otra forma de amar la presencia de Dios. Y por último es amar el maná. El maná representaba la provisión de Dios para el pueblo. Y siempre me gusta decir que provisión es provisión, en pos de la visión. Todo lo que Dios me da para alcanzar lo que yo tengo que alcanzar. Y eso es todo, lo bueno y lo malo, porque entiendo que lo bueno y lo malo, todo obra para bien. Y tenemos que aprender a ser agradecidos en toda circunstancia. Y depender de Él cada día y disfrutar. ¿Por qué? Porque solo de esa forma vamos a poder acceder a los tesoros y las promesas que Él tiene preparados para nosotros. El pueblo que no entendió estas cosas se quedó afuera. El pueblo se quejó del maná. El pueblo rechazaba el liderazgo de Moisés, el liderazgo de Aarón. Y el pueblo no obedecía la ley. Y esa generación tuvo que morir, porque al igual que Zorobabel vieron una montaña delante de ellos y dijeron: nos van a terminar aplastando. Pero Josué y Caleb vieron a los mismos gigantes, vieron lo que tenían que hacer y dijeron: con el Espíritu podemos conquistarlo, porque Dios es fiel. ¿Y cuál fue el secreto de Josué? Último versículo de hoy, Éxodo 33:11. Habla el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión, nunca se apartaba de la presencia de Dios, y por eso él entró en la tierra. Por eso él fue efectivo, porque él amaba la presencia y había sido arraigado en ella de tal manera que cuando tuvo que hacer las cosas, el Espíritu fue con él. Y cuando tenía que ver las cosas, las veía con revelación y decía: vamos a conquistar con sabiduría.
Señor, venimos delante de tu presencia porque entendemos que necesitamos de vos. Nos presentamos como sacrificio vivo, Señor, delante tuyo porque queremos responder al amor que vos nos mostraste. Queremos ser esa generación que toma el poder, que toma ese mismo espíritu de poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y dice: vamos a preparar el camino para vos. Queremos actuar con sabiduría, con revelación, queremos actuar con temor de vos. Queremos que cada uno de nuestros pasos y nuestras palabras que salen de nuestra boca sean guiados y afirmados por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Queremos ser ese templo de piedras vivas que crecen en vos y hacen un lugar agradable para que tu Espíritu Santo habite en medio nuestro, y de esa forma vamos siendo llenos de aceite, vamos siendo llenos de ese espíritu de sabiduría, de poder, de temor de Dios. La plenitud del Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Consumí todo lo que no viene de vos, papá. Enamoranos de vos, enamoranos de tu presencia.
Gracias, papá, por enamorarnos y por darnos de tu espíritu. Ahora te pedimos que cuando tengamos que ver a los gigantes que nos desaniman y nos hacen querer parar la obra, Señor, sepamos que tu presencia va con nosotros porque nosotros buscamos de vos y porque todo lo que apagaba ese fuego en nosotros, vos lo consumiste, porque todo lo demás palidece frente al fuego que hay en tus ojos y tu amor. Yo te pido, Señor, que traigas este manto de revelación y sabiduría sobre tu iglesia y que verdaderamente esa lámpara, esa lámpara que simboliza tu revelación, que está conectada a los olivos, a la plenitud de un solo olivo, que esa lámpara siga brillando, porque entonces vamos a poder ver la plenitud de tu gloria y la tierra va a ser llena del conocimiento de tu persona y todos van a creer. Porque en ese día va a haber un solo rey sobre toda la tierra. El rey justo, el deseado de todas las naciones, y nosotros como puertas eternas alzamos nuestras cabezas y te decimos: ven, Rey de Gloria, porque tu camino está siendo preparado por una generación que lleva tu presencia. Te damos gracias, Jesús, una vez más, en tu nombre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia, y nos vemos el sábado en Pentecostés, allá en Malavia, y si no, el domingo acá a las 11 para seguir adorando y celebrando en familia. Nos vemos, iglesia.